Bienvenidos a nuestro episodio 28 de la segunda temporada de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión, para este episodio, hablaremos de el poder de tu cerebro, concentración. Para hablar de este tema y para adentrarnos mucho más en la ciencia de lo que está pasando en tu cerebro, vamos a analizar y a irnos a fondo en un artículo que se titula How Concentration Shields Against Distraction. Es del journal Current Directions in Psychological Science de agosto 24, volumen 4, páginas 267 a 272, y los autores son Patrick Sorgvist y John Marsh. Entonces, yéndonos más adentro en este tema, muchas veces no estamos conscientes de que cuando nos involucramos en una tarea que es mentalmente entretenida y que realmente nos desafía mentalmente, no nos damos cuenta de lo que sucede en el entorno que nos está rodeando, porque estamos tan inmersos por dos razones. Número uno, estás motivado y te gusta el tema, te apasiona o simplemente llama tu atención, y eso te hace aislarte de los ruidos y de las distracciones. Eso lo puedes llevar a una parte de productividad. Por ejemplo, cuando estás jugando un juego de Tetris, se puede decir que estás en un segundo plano escuchando esos ruidos, o a lo mejor alguien te está hablando y ni siquiera eres capaz de poner atención en lo que otras personas te están diciendo, porque simplemente estás en un punto de concentración alto. Sin embargo, cuando el nivel en el que estás jugando no es retador y simplemente estás pues distrayéndote, entonces es más fácil que percibas ese tipo de distracciones, notificaciones o sonidos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no nos retamos mentalmente con cierto tipo de tareas y estamos simplemente manteniéndonos ocupados, o son tareas muy mecánicas? Constantemente estamos siendo distraídos por este tipo de notificaciones o por ruidos o por internet o por redes sociales, etcétera. Y eso lo que hace es que tu cerebro se vuelva mucho más distraído. Entonces, ¿cómo es que podemos moldear nuestro cerebro para tener mucho mejor concentración y elevar la capacidad de nosotros? Hay dos factores generales que influyen en la concentración de prácticamente todas las personas. Un factor externo o exógeno, que es la presión a veces del tiempo, o que sea un desafío intelectual, un aumento de la dificultad en las tareas, y eso te va a ayudar a tener un nivel de rendimiento o de productividad mucho mejor. Y hay factores endógenos como la motivación y la capacidad de atención y de compromiso que tengas con las tareas, donde hay personas que pueden participar mucho más comprometidamente en este tipo de objetivos o tareas. ¿Por qué? Simplemente porque tú tienes la convicción y estás tratando de hacer un trabajo de mucho mejor calidad. Cuando no te interesa, cuando no estás motivado, cuando no te estás retando mentalmente, eres más propenso a distraerte y a estar simplemente, como dice la gran mayoría, ocupado. La concentración varía de una alta capacidad a una baja capacidad, dependiendo de esos dos factores, tanto la parte externa como la parte endógena, que tiene que ver con tu compromiso. Y para esto, si quieres tener una atención enfocada, debes tener una capacidad de atender selectivamente a los estímulos que estás permitiendo en tu mente. ¿Cómo haces eso? Pues
eso requiere una concentración que se refiere al compromiso que tú tienes con la atención. Cuando estás viendo una película que te atrapó desde el principio y que te está llevando y que tiene una trama y que necesita que tú te concentres y pongas más atención, es más difícil que te distraigas y automáticamente tu mente los ruidos externos los bloquea o solamente que sea algo muy alarmante o importante te va a distraer. Si no es así, tu mente va a estar concentrada. Lo mismo pasa y lo mismo puedes hacer con los compromisos o las tareas en tu trabajo, pero ese tipo de concentración está relacionada con el esfuerzo que tú quieres hacer, la motivación que tengas y obviamente el compromiso que tú le quieras dar. Entonces, no está en otras personas, no está en tu jefe, no está en el bono que te vas a ganar, no está en todo ese tipo de factores, está simplemente en que tú te comprometas. ¿Eres capaz de hacerlo? Por supuesto que sí, todos tenemos este tipo de capacidades, sin embargo, muchos las hemos ido perdiendo por que hay baja motivación, porque no te interesa lo que estás haciendo, porque no estás a gusto en tu trabajo o porque simplemente no estás generando ese compromiso contigo mismo. Mientras esos dos últimos conceptos se refieren a un intento de esforzarte más y a niveles más altos de concentración, esto no siempre requiere tanto esfuerzo, sino dificultad en la tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más fácil sean tus objetivos, entre más mecánico sea el trabajo, más propenso vas a estar a distraerte. Eso significa que lo que puedes hacer es ir mezclando el tipo de tareas que tienes, una compleja con una mecánica, o tal vez hacer una tarea mecánica y en ese momento tratar de ir completando más tareas de ese tipo mecánicas y dejando las tareas que requieran mucho más dificultad para horarios donde tú sepas que tienes espacios de menos distracción. Eso va a ayudar a que tu mente sea mucho mejor en el tipo de patrón híbrido que estás creando para mejorar tu cerebro. Hay muchas investigaciones que han estudiado que la concentración en un contexto donde tienes varios objetivos y donde debes poner a veces atención en distractores, dependen mucho de una modalidad visual. Por ejemplo, la dificultad de una tarea requiere, como lo mencionamos, un compromiso de atención y se manipula variando el número de distractores en el campo visual con un enfoque que se confunde con diluir tu atención. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que cuando estás haciendo un tipo de tarea y están llegándote o estás escuchando ese tipo de notificaciones de tu celular, tú deberías de ser capaz de no distraerte y no o forzarte un poco a no tomar el teléfono y no ver qué está pasando, a menos que tú tengas un cierto tono, por ejemplo, para distinguir cuando es algo urgente o una persona que requiere algo y que es importante y otro tipo de tonos para todas las demás notificaciones. Esa es una. Número dos, ya existen herramientas ahora de tecnología y para eso sirve la tecnología que te permiten poner horarios para ver las notificaciones importantes. Este es el enfoque que tú le puedes dar de acuerdo a la tecnología. Y tú puedes marcar horarios en tu teléfono donde permitas o donde pongas un filtro de este tipo de notificaciones, donde te va a permitir escanear
las notificaciones importantes y verlas al paso de 2 horas. Y eso es lo que puedes ir haciendo, bloques de tiempo donde tú enfoques y crees un ambiente donde estés tratando de filtrar y tratando de disminuir el número de notificaciones y de distracciones que estás recibiendo constantemente. También necesitamos entender que hay factores dentro del sistema de aprendizaje. Hay muchas investigaciones también que ahora mencionan que las personas notan menos un entorno de fondo cuando estás más concentrado, que es lo que mencionábamos. Entre más te interesa, entre más estás motivado, entre más retadora es la tarea, menos vas a prestar atención a las notificaciones. Entre más fácil, entre más mecánico y entre menos te rete mentalmente, más vas a estar propenso a distraerte. ¿Cómo se probó esto? Pues se hizo un experimento con varios participantes donde vieron una secuencia de letras. Pasaba la secuencia de letras y ellos tenían que presionar un botón cuando la letra que veían actualmente, o sea, que les estaban pasando, fuera idéntica a la que tenía pasos atrás en la secuencia. Es decir, que si les ponían una secuencia LMCMBDK, tú tenías que detectar cuándo estaba pasando la M o hace cuántas letras había pasado la M. Esa tarea fue yendo de un nivel fácil a un difícil, mientras lo que hicieron en este experimento es que entre más complicada se volvía la tarea, menos se distraían las personas con cierto tipo de ruidos auditivos que los investigadores empezaron a poner. Entonces, entre más se reta al cerebro, entre más te motiva, entre más difícil son las cosas que estás haciendo, más aíslas tu mente de las distracciones. Eso no necesariamente tiene que ser nada más con elevar las cosas de complejidad. Tú lo puedes ir logrando con este tipo de tips que mencioné, filtrando las notificaciones, cambiando los tonos y poniendo tonos para cierto tipo de personas que sabes que solamente te van a contactar cuando es algo urgente o simplemente poner bloques de tiempo y revisar las notificaciones después de ese periodo de tiempo. Entonces, lo que se notó es que cuando estos sonidos estaban y conforme iba aumentando la complejidad de la tarea, las personas tenían mucho mejor capacidad de atención y el cerebro no se distraía con este tipo de sonidos, con este tipo de notificaciones. Eso es lo que pasaba cuando subían la dificultad de las tareas y las personas tenían un mucho mejor rendimiento. Cuando queremos mejorar la atención de nuestros cerebros, la fuente de ese estímulo viene internamente y lo único que tienes que hacer tú es simplemente visualizar el enfoque que le quieres dar a las cosas. En una condición de alta dificultad, muchos de los distractores de ruido no son permisivos en tu cerebro y lo que hacen es que simplemente tu cerebro aísla ese tipo de distracciones y tú eres capaz de concentrarte más en lo que se te está pidiendo. En resumen, cuando la dificultad de las tareas es alta, las personas compensan el alza de la concentración para mantener un nivel de rendimiento deseado. Y el resultado es que la atención se vuelve mucho más fina, mucho más enfocada, mucho más potenciada. Ahora, ¿cómo puedes proteger
tu concentración contra la distracción en los trabajos o en tu casa, porque ahora mucha gente sigue trabajando todavía de casa. Cuando la gente lee y trata de recordar textos o emprender alguna otra tarea relacionada con tu oficina, normalmente funcionan peor o tienen menor rendimiento cuando trabajan contra mucho ruido, cuando hay mucho voces, eh, televisión, ruidos de música, etcétera, o ruidos en la calle. Sin embargo, la medida en que las personas se distraen con este sonido depende de ese nivel que tú empieces a diseñar y a moldear. Más específicamente, cuando el material para leer que se presenta es muy fácil, es más propenso tu cerebro a distraerse. Cuando el material que estás leyendo es difícil de leer, otra vez volvemos a aislar los ruidos, desaparecen. Los factores exógenos, como la dificultad de la tarea, pueden, por lo tanto, evitar las distracciones dentro del lugar del trabajo. Entonces, esto es muy importante porque lo que quiere decir es que nuestra capacidad de memoria para trabajar, que se llama Working Memory Capacity, es susceptible a tener una plasticidad, así como nuestros cerebros también son plásticos, por así decirlo, moldeables, y podemos seguir generando muchas neuronas a pesar de que sigamos teniendo más edad. Eso también es una mentira muy grande que nos han dicho a muchas generaciones anteriores cuando no se sabía todavía toda esta capacidad de nuestro cerebro de crear más neuronas, de mantener las que teníamos y de expandir el tipo de conexiones que tenemos. Cuando nosotros empezamos a retar más al cerebro, empezamos a tener más motivación, empezamos a generar mucho más atención y compromiso, somos capaces de aumentar la capacidad de este working memory y eso nos va a ayudar a ser menos susceptibles a la interrupción, aun cuando tengamos tareas de baja dificultad. Eso quiere decir que la manera más fácil de moldear tu cerebro para tener mucho más concentración, mucho más atención, es intercalar las tareas y retarte también en ambientes donde a lo mejor tengas algo de ruido o algo de distracciones y tratar de enfocar tu mente, visualizar el contexto y aislar el ruido. Es como funcionan ahora los aparatos de los audífonos que bloquean el ruido, que tienen esta capacidad de bloquear el ruido. Cuando tú activas esa capacidad de bloquear el ruido, se aísla completamente, o bueno, casi completamente todo el ruido externo y tú escuchas solamente la música, el video, la película, lo que estés escuchando. Es lo mismo que pasa con tu concentración, cuando retas, cuando intercalas las tareas, cuando vas escalando la dificultad y cuando asignas prioridades y te ayudas de la tecnología para, número uno, cambiar tonos, número dos, filtrar por simplemente la capacidad de los teléfonos de filtrar notificaciones en ciertos horarios o ponerte en un modo ausente, por así decirlo, en la tecnología. Eso es lo que necesitamos para mejorar nuestra concentración. Esas son las evidencias que se han encontrado en la investigación que se ha hecho con la, el escalamiento de la dificultad, con ir moviendo los estímulos auditivos y con ir analizando la capacidad de motivación y de compromiso de las personas. Entonces, si tu trabajo ya no es tan retador como era, si no te sientes motivado, no es un trabajo de tus jefes, es un trabajo tuyo. Y tienes dos opciones, o te quedas en donde estás y empiezas a encontrarle motivación a lo que haces y significado a lo que haces,
o te mueves de empresa. Es así de fácil. Y para eso también necesitas adquirir nuevas habilidades. Así que esto llega en un momento clave para facilitarte la atención en la concentración a las prioridades importantes de tu vida laboral. Y esto aplica también para cuando estás leyendo algo en lo que quieres desarrollar nuevas habilidades. Si tú simplemente te pones textos, te pones retos mentales, tu cerebro va a ir mejorando en el nivel de conexiones, en el nivel de plasticidad, en la química que estás generando cerebralmente y cada vez se va a retar más, cada vez la complejidad va a necesitar de más. Por eso, muchas personas que siguen en estos trabajos de 9 a 5, de 9 a 6, de 9 a 8, de 9 a 10, o que son asignados con extensas tareas, pues su cerebro cada vez se va haciendo más inflexible, más incompetente, por difícil o duro que así suene, y más distraído, mucho menos capaz. Por eso a veces también tienen cansancio mental, no tienen claridad y simplemente sus vidas se vuelven monótonas y no tienen obviamente tiempo para pensar en otra cosa ni se retan con nuevas actividades. Pero eso lo puedes modificar el día que tú quieras y solo depende de ti. No va a venir de tu jefe, no va a venir de tu empresa, va a venir de tu propia motivación y de tu propio compromiso con mejorar tu cerebro. Y esto además te va a ayudar a no desarrollar en el futuro enfermedades que cada vez se ven más a edades tempranas como Alzheimer, Parkinson y por supuesto ahora el déficit de atención que todas las personas padecen de él. Que tengas un excelente día y espero te haya gustado este episodio y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Si te gustó el podcast, si te hice pensar, si te hice reflexionar, pues solamente ayúdame a suscribirte y a enviarlo a otras personas. Bye.